través de una carta enviada al Mercurio, 6 alcaldes de la región metropolitana, transversal desde el punto de vista político. De la UDI al PPD. Desde la UDI al PPD, Rodrigo Delgado de la UDI, Germán de Estación Central, Germán Codina de Puente Alto de Renovación Nacional, Raúl Torrealba de Vitacura, también de RN, Felipe del Pin de la Granja, él es DC, Carolina Leitao de Peñalolén, también DC, y Carlos Cuadrado, PPD de Huechuraba, pidieron al Ejecutivo el establecimiento de un nuevo pacto social. Basta ya, se llama la carta, de hecho, para básicamente focalizar la discusión en los temas que realmente importan a la ciudadanía, en los temas que realmente debiesen ser de primera necesidad y terminar con egoísmos, con mezquindades que de alguna manera han ido caracterizando la discusión política en las últimas semanas. Lo hemos visto y lo hemos comentado también. Estamos acá en el estudio precisamente con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Alcalde, ¿cómo está? Hola, alcalde. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, alcalde? Todo bien. ¿Se aburrieron los alcaldes? En este caso ustedes, seis en particular, digamos, pero ya de alguna manera se había visto una mirada diferente por parte de las autoridades comunales, ya con todo el proceso previo de este plebiscito que llegaron a hacerse en buena parte de las comunas del país. En concreto, en particular, alcalde Cuadrado, ¿cuál es lo que ustedes están buscando? ¿Qué le piden al gobierno hoy por hoy con esta carta que han enviado al Mercurio? A ver, nosotros creo representar a los que firmaron la carta y muchos otros que se han ido sumando, Concepción, Chihuayante, Talcahuano también y otros más. Creo que nosotros tenemos una particularidad que es la que cuando algo sucede en Chile, físicamente se desarrollan en los territorios que nosotros gobernamos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos percepciones de cosas que van a suceder en el territorio, debemos asumirla con rapidez y con audacia para poder evitar o subsanar lo que ya sucedió. Y por lo tanto, cuando uno aprecia que los diferentes actores nacionales, léase gobierno, parlamento, empresarios, actores sociales, partidos políticos, no hacen lo que uno espera que hagan con urgencia, surge la necesidad, primero, de permitir un diálogo que no se daba a nivel parlamentario ni de gobierno y abrir posibilidades de tránsito en materia de constitución, que fue lo que hicimos el 15 de diciembre. Y luego de eso, nosotros pensando que con 2,5 millones de habitantes que votaron, habiendo expresado con claridad las prioridades, frente a eso no vuelven a reaccionar, consideramos necesario pegar un campanazo y señalar que ¿alcalde? Es hora de que hagan las cosas que deben hacer. Ese diagnóstico que ustedes tienen es compartido por varios sectores. De hecho, nosotros mismos lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, la necesidad de dar cuenta de esos cambios más estructurales, o por lo menos trazar una agenda de las cosas más estructurales para mandar la señal de que hay varias de las cosas que se han venido pidiendo que se van a hacer, o que por lo menos hay alguna intención de hacerla. Pero hay también quienes piensan, y yo creo que en estas últimas horas van adquiriendo cada vez más razones para sostener su pensamiento, que nada de lo que se haga va a ser suficiente, porque finalmente esta pelea la están ganando quienes están llevando la violencia a las calles y hoy día a la toma de la PSU y mañana no sabemos a qué, digamos, en una de esas hasta el proceso constituyente. Esa es la línea argumental de quienes dicen, ¿para qué vamos a seguir ofreciendo cosas? Vamos a poner el país a disposición de, cuando al final nada basta, nada va a ser suficiente, ¿para qué? A ver, yo creo que lo que sucede es que la gente lee, y nuevamente por lo que uno conversa, porque uno tiene más que los diputados, los alcaldes tenemos la posibilidad contacto con la gente, de estar con la gente. Y lo que se siente y lo que hemos manifestado y lo que hemos transmitido en un afán colaborativo para resolver la crisis en que estamos, es que a lo estructural que tú bien señalas que es necesario desarrollar y que ciertamente el gobierno y el parlamento están tirando líneas estructurales, vamos a hacer una reforma a la salud y eso. La gente fue acostumbrada durante décadas al bono. Por lo tanto, si uno habla de Chile futuro y lo macro,
La gente lo que quiere es el bono de marzo, el bono de locomoción, el apoyo puntual de la APS, de la jubilación, no sé lo que es. Y en ese sentido, lo que nosotros percibimos es que falta a ese discurso estructural incrustaciones de cosas concretas que se deban hacer para que esa sensación de que independientemente de lo que se haga, van a seguir pidiendo y nunca va a parar. Hay cosas que denotan un sentido de moralidad superior del pueblo de Chile cuando se autoimpone el deber del voto obligatorio en la consulta que hicimos. Es decir, junto con demandar, se autoimpone obligaciones como ciudadanos. También hay una lectura importante de que el 97% de la gente que votó estableció que los corruptos no podían presentarse a elecciones populares ni a cumplir funciones públicas. Pero también hay otros niveles que también se plantearon, era de rebaja del IVA en algunos artículos o necesidades de la gente. Por lo tanto, en la medida de que se avance en cosas concretas, junto con lo que una reforma tributaria, una reforma a la AFP, que son los titulares, hay que hacer las bajadas, y las bajadas creemos nosotros que es lo que falta. Pero esa bajada, alcalde, falta, pero pareciera que el votante, los millones de personas que votaron en ese tipo de consulta ciudadana, tienen un poco más de paciencia, están esperanzados, creen en la democracia, creen en estas instancias participativas y están esperando que los políticos hagan lo suyo. Yo creo que pareciera haber un grupo muy minoritario, pero no por eso menos visible, ¿no? Porque al final no importa tanto el número, sino que importa cuán decidido esté uno a hacerse notar. Y este es un grupo minoritario, pero que está sumamente decidido a hacerse notar. Esta carta ustedes la mandaron antes de la PSU, sí. y quizás esta PSU nos ha permitido recordar la fuerza de los pocos, ¿no? Y la fuerza de los vociferantes, de los que no creen en la democracia, de los que no creen en la posibilidad de otros de ejercer un derecho. Y yo me pregunto, yo tengo la sensación de que la pregunta de la Connie en una reflexión que no es de ella, que es una reflexión que la Connie recoge de la calle, va un poco a eso, a que al final a ese grupo le da lo mismo si mañana es la PSU, es la PCA, la PAA, no quieren saber de prueba porque no es el instrumento, ellos no hay una racionalidad finalmente, más allá, ahora no les gusta la PSU, pero probablemente si la cambian a una prueba distinta no les va a gustar porque también tienen razones para pensar que la educación es la que está con problemas de... Entonces, ¿dónde termina esto? Termina en hacer respetar la democracia, es decir, la democracia se guía por mayorías. Si hay minorías que no están de acuerdo con la mayoría hace imponer su criterio. ¿Y cómo lo impone, alcalde? ¿Cómo hubiéramos podido imponer en los 726 sedes que la mayoría, porque era la mayoría la que quería dar la prueba, pudiera dar la prueba? Es que es complejo, sí, pues. 700 y tantos puntos que cuidar, pero yo creo que el sentido común también se va imponiendo. Y lamentablemente se da a veces con violencia y el enfrentamiento entre ciudadanos. Y eso es lo que hemos visto entre padres y entre alumnos que querían seguir dando la prueba y enfrentándose contra los que querían interrumpirla. Yo creo que a veces, al igual como fue violento el inicio de las protestas, que desencadenó algo muy contenido y que era casi inevitable que existiera ese estallido inicial, lo que no se justifica es esa prolongación de la violencia en el tiempo. Y esa prolongación de la violencia en el tiempo se ha ido limitando y han ido quedando más nítidamente claros quiénes son. Y por lo tanto, para el Estado, para la policía, para la democracia, es mucho más fácil aislarlos y controlarlos. Pero, alcalde, o sea, esa es la lógica con la que probablemente cuando partió esto, todos pensamos que iba a ser así. Y yo creo que efectivamente ha ido siendo así. Hay núcleos que parecen ser bastante irreductibles, pero que probablemente son más identificables, uno sabe dónde están, en qué momento van a operar, etcétera. Pero aunque ha sido así, pasa lo de la PSU,
Y además pasa que hoy día, por ejemplo, 8 de 9 senadores de Renovación Nacional ya anunciaron que van a votar rechazo Déjame agregar en el un proceso elemento más, constituyente, Connie. argumentando la violencia como impedimento para que el proceso se lleve a cabo Déjame libremente. agregar un elemento más. El fin de semana la Mesa de Unidad Social dijo que rompía el diálogo con el gobierno, que tanto costó comenzar, y que próximamente iban a informar el calendario de movilizaciones para el verano. Entonces, con esos elementos sobre la mesa, solución al ¿Y, 2030. cuál era el 2100. titular de la carta nuestra? Basta ya. Basta ya. Basta ya. Porque en definitiva lo que sucede es que lo que estamos presenciando nosotros en Chile es una tragedia griega. Todos saben lo que va a suceder. Todos dicen que no quiere que ocurra, pero cada uno hace lo necesario para que eso acontezca. ¿Para que ocurra qué, alcalde? ¿La polarización total La y polarización finalmente total. una guerra civil? No, ¿Cuál es el creo escenario? que se llegue a un grado Le de pregunto. violencia a ese nivel, pero lo que preocupa es que mientras los parlamentarios se dan gustitos, mientras los partidos tienen discusiones ideológicas, mientras los empresarios guardan silencio y no se hacen cargo de que gran parte del estallido social se debe a su comportamiento durante décadas. Mientras el gobierno no asume con decisión y rapidez propuestas que puedan ser solución para los problemas, sigue habiendo gente herida, se siguen violando los derechos humanos, sigue la inseguridad de las personas, se sigue prolongando la violencia en las calles. Y suceden situaciones puntuales como el tema de la PSU u otras futuras que también se pueden dar. Por lo tanto, si las autoridades que fueron electas para conducir un proceso de cambio social o de continuidad social, para lo que fueron electos los parlamentarios y el presidente y los dirigentes sociales y los dirigentes empresariales. Ninguno de ellos tiene la claridad de que las urgencias de Chile son muy distintas a las prioridades que ellos tienen en su discusión cotidiana. Difícilmente puede uno imaginar que la tragedia griega no se va a traducir en hechos que luego vamos a tener que lamentar. ¿No se ha tomado conciencia por parte de cada uno de estos actores de lo que podría ocurrir si es que no llega a haber un acuerdo transversal, un acuerdo nacional, como piden ustedes, relativamente rápido? Pero mira, yo creo que hay una cosa que los periodistas siempre hemos tenido con claridad, que la palabra crea realidad. Y las palabras que se siguen usando en el Parlamento y en el gobierno son las mismas que se usaban antes del 18 de octubre. Por lo tanto, tampoco hay una conciencia que haya hecho que esos individuos hayan asumido que la realidad cambió y por lo tanto la verbalización o la descripción de realidad se tiene que hacer con otras palabras. Perdón. No, estamos conversando con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Hay una cosa que hace sentido al llamado al basta ya, digamos, ¿verdad? Creo yo, de los alcaldes, y es si uno se fija en las encuestas semanales, mensuales o con la periodicidad que vayan saliendo, no ha bajado del 60%. El apoyo a la movilización. A los temas de fondo. No claro. entendida como la movilización violenta, sino que a la movilización. Y probablemente lo que está detrás es lo que el alcalde y los otros alcaldes expresan en la carta, digamos, ¿verdad? O sea, una demanda, primero una demanda por cosas que parecen pendientes o que están pendientes, y segundo, un poquitito de desconfianza respecto de que las cosas que se han dicho que se van a hacer se vayan a hacer. O sea, es no le creo tanto, así que me mantengo en alerta, y además todavía tengo un grupo de demandas que siguen estando pendientes. El punto es que hoy día mimetizar eso con la violencia parece súper fácil. Es un negocio súper fácil para quienes tengan argumentos para cuestionar la violencia. Bueno, es que por eso te señalo, yo creo que la teoría de la conspiración y los Santo Tomás han surgido con fuerza. Ver para creer, porque ha sido mucha la tradición y mucha la mentira a los ciudadanos. Entonces, desde el momento en que se suman a la calle tal cantidad de ciudadanos y plantean con claridad cuáles son las prioridades que todos ya conocemos, no estamos descubriendo nada. Está el camino trazado que se debe transitar y el ritmo con que se transita
es la confianza que la gente puede adquirir para desmovilizarse o la desconfianza se acrecenta para seguir en las calles. Pero mientras tanto los congresistas están preocupados, por ejemplo, esta semana de 3 interpelaciones. 3 interpelaciones que quitan tiempo legislativo. Sabemos que el proceso legislativo no puede ser de un día para otro. El tema de salud no se va a resolver de un día para otro, aunque la ley saliera de un día para otro. Son temas lentos. La gente con razón quiere ver para creer, porque tiene suficientes razones para el descreimiento, ¿no es cierto? Pero mientras tanto nuestros parlamentarios preocupados de interpelar al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, por ejemplo, por la distribución de riqueza en Chile. Podemos estar todos de acuerdo que la distribución de riqueza en Chile es feroz, lo marcan todos los índices. ¿Qué tiene que ver el ministro de Hacienda con eso? Es que por eso te señalo, yo creo que la democracia tiene sistemas o tiene instrumentos que son válidos, las interpelaciones, las acusaciones constitucionales. Y los argumentos para invocar una acusación constitucional o una interpelación también pueden ser respetables y pueden ser lo suficientemente de peso para destituir a alguien o para acusarlo constitucionalmente. Sin embargo, las prioridades, las urgencias de Chile hacen que eso que se tiene que hacer sea dejado de lado. A fin de año. Para fin de año, para marzo, Otro día para poder hacerlo. Ministro. Porque de lo contrario, quizás ni siquiera se va a poder hacer. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, a la no traducción de la realidad a palabras, a la repetición de un comportamiento ya habitual de los actores políticos, a un ritmo que no es el que la ciudadanía quiere, y al no resultado de cosas concretas que te puedan dar señales de que sí parece nos están escuchando y es verdad lo que están haciendo, ciertamente persiste la duda y persiste la calle. Alcalde, le dan ganas a veces, así como en la fantasía, digo, de con todos los firmantes y los que se van sumando, como hacer una marcha al Congreso y sacar a todos los congresistas y sentarse usted en los escaños? No tenemos tal grado... No, yo sé que no tienen la potestad constitucional, pero no fantasean con eso, con la sensación de que hasta cuándo, con ese mismo basta ya, con ese mismo ímpetu, como de verdad hasta cuándo los congresistas de lado y lado se siguen dando gusto y siguen persiguiéndose la cola unos con otros sin hacer lo que hay que hacer. Fue en parte lo que pasó en la lógica de la consulta, ¿o no? Cuando fueron los alcaldes los que dijeron, ¿saben qué más? Nosotros vamos a resolver esta cuestión. Cuando el gobierno no tenía voluntad de abrirse a discutir el tema constitucional y cuando el Parlamento no tenía voluntad de discutir nada que fuera transformación social, nosotros entramos por el medio y establecimos eso y permitió que el gobierno se abriera y los diputados discutieran. Ahora, ciertamente la vocación nuestra y mayoritariamente de los alcaldes son los territorios, porque ahí sentimos que hay una transformación real, profunda, social, que se puede hacer. Somos los únicos jefes, tenemos personal a cargo, tenemos presupuesto, tenemos un territorio, tenemos contacto directo con la ciudadanía. Por lo tanto, los cambios sociales se pueden hacer rápido. Alcalde Cuadrado. Ahora sí, perdona. Sí. Si fuesen inteligentes en términos de utilizar la inteligencia que se tiene para el desarrollo del país, entenderían que los alcaldes somos ejecutores de proyectos y de recursos. Y por lo tanto el desarrollo de Chile se daría muchísimo más rápido si a nosotros nos asignaran el 30% del PIB que asignan los países de la OCDE a los municipios para su administración, en lugar de pasarnos el 10 o el 13% de lo que administramos hoy. Es cosa de darse cuenta en las elecciones municipales, por ejemplo, la discusión en realidad es ver cómo se distribuye, salvo comunas en particular, digamos, pero es cómo se distribuye la correlación de fuerzas políticas, es como lo más importante de las municipales, no si este alcalde tiene unas propuestas aquí o allá que puedan mejorar la condición de vida de su respectiva comuna, insisto, salvo casos particulares, pero en el caso de las municipales es como una mirada así. Además hay un tema de menosprecio o de no consideración. Si yo fuese presidente de la República y tengo alcaldes que tienen más del 60% de los votos, una vez al mes
los invitaría Te pego una a llamadita, almorzar Borul, que a tomar té. y les diría, Estamos oye, vamos hablando a hacer del esta valor de ley. tomar té. ¿Qué creen les ustedes parece? que va a pasar con la gente? ¿Qué mejorarían? A eso Y quería- eso debiera ser una práctica En su momento, común. cuando fue tan revalorizado el rol de los alcaldes, digamos, porque fue súper consensuada esa revalorización del rol de los alcaldes después del 18 de octubre, uno pensaba en eso, ¿verdad? ¿En qué momento? Que iban a va pasar en la venir? moneda Claro, ¿cuándo se como va a consejero? convocar Claro. a los alcaldes? Como digo yo, a un enteros? congreso paralelo, una especie de Una órgano consultivo. asamblea constituyente de alcaldes. Déjame Mira el preguntar algo. Perla lo que quería, vaya y Sería va. bonita la Déjame constitución y preguntar el algo futuro de Chile para también. para entender precisamente lo que apunta la CONI. Ustedes publicaron esta carta en Mercurio donde plantean todas estas propuestas a los actores vinculados con el país. Son alcaldes de comunas populares, con menos recursos, populosas, acomodadas. ¿Alguien les pegó una llamadita del gobierno, de algún lado, de los interpelados en esta carta? ¿Alguien se acercó a usted y le dijo, oye, qué interesante lo que ustedes han planteado, sabéis que me genera ¿Les llegó carta de vuelta? ¿Les llegó Claro. carta de vuelta? Más cartas de vuelta que cuando hicimos la consulta. ¿Ah, en serio? ¿Ah, sí? Porque la verdad es que para la consulta fue muy mezquina y egoísta la reacción de quienes nosotros queríamos ayudar. Sin embargo, esta carta creo que rompe los grupos cerrados e individualmente muchos se sienten identificados. ¿Pero alguien le ha contestado, digamos, oficialmente? No oficialmente, sino que llamado de teléfono, felicitándonos, agradeciendo, oye, ya era necesario que alguien lo dijera, nosotros no lo podíamos decir, pero qué bueno que lo digan ustedes. Ya, Y eso pero, que- eso y es de ese- buena- pero eso puede ser buena crianza. Yo quiero saber cómo eso se va a reflejar en los hechos. Porque, de nuevo, perdone, ver para creer. Bueno, es que por eso te digo, esa es la verbalización que ellos hacen. La respuesta que nosotros damos acorde Claro. a Ya, esa pues, ¿cuándo? oferta A esa máxima. que, claro, ¿Cuándo? y al tenor, porque esa carta inicialmente decía, exigimos al gobierno, exigimos a los parlamentarios con un grado de autoridad moral que nos autoatribuimos superior a la demencia moral que han demostrado muchos. Y en un afán de consensuar y quizás de recibir algún llamado, Le pedimos. solicitamos, pedimos y eso. Respetuosamente a ustedes. Respetuosamente, si no es mucha molestia. Claro. ¿Ah? Tenga bien. Bien, pues le queremos agradecer al alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, esta visita a Infinita y Mega Plus y que ojalá se sigan produciendo esas respuestas y esos llamados internos y que también tengan un correlato con Hechos. acciones concretas, por cierto, de todos estos actores que han sido interpelados en esta carta que usted y otros 5 alcaldes firmaron y presentaron, publicaron en el diario Mercurio. Muchísimas Gracias, 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 alcalde. alcalde. Muchas gracias a Que ustedes. esté bien, buenas tardes.